Buenas noches, estamos nuevamente aquí en el canal de Soptech y el día de hoy vamos a comenzar nuestro curso de Excel avanzado. Ok, entonces para este curso pues básicamente estaríamos viendo algunos conceptos que analizamos en la primera parte de este curso. Entonces pues necesitamos dar una repasada a favor de pasar o de recurrir a nuestros videos anteriores para poder tener las referencias concretas. ¿Ok? Entonces, es importante que nosotros tengamos esas referencias porque pues vamos a hacer eh, mención de algunos de los conceptos básicos a través de los cuales pues vamos a empezar a trabajar con fórmulas dentro de Excel. Y obviamente, como hemos comentado, el verdadero poder de una hoja de cálculo lo determinan las fórmulas que en ella estemos utilizando. Vamos a tener que Excel nos va a permitir crear fórmulas para realizar operaciones personalizadas y también cuenta con una amplia gama de funciones que podríamos emplear para facilitar el desarrollo de fórmulas. Y tenemos que, pues obviamente, para que nosotros podamos insertar una fórmula eh, dentro de una hoja de Excel, pues tenemos que hacer lo siguiente, ¿sí? Entonces, lo primero que necesitamos hacer es colocar una fórmula dentro de una celda para poder realizar algún cálculo en particular. Entonces, lo primero que tendremos que hacer sería, número uno, debemos de colocar el cursor en la celda donde deseamos ver el resultado. Número dos, vamos a utilizar una fórmula y regularmente vamos a ver que las fórmulas siempre van a empezar con el símbolo de igual para indicarle a Excel o para que sepa Excel que lo que vamos a colocar dentro de ella es una fórmula, ¿sale? Entonces, cualquier fórmula que yo utilice siempre debe de iniciar con el símbolo de igual, el símbolo de más o el símbolo de menos. De tal manera que si colocamos el signo de más, ¿sí? El primer operador de la fórmula tendrá un signo positivo, aunque de manera predeterminada sabemos que aquel operador que no cuente con un símbolo hacia el lado izquierdo de ella, ¿sí? Por default, pues sabemos que es un valor de tipo positivo. Sin embargo, si colocamos el símbolo de menos al lado izquierdo de cualquier operador, vamos a tener que el primer operador de la fórmula tendría un símbolo negativo. Y pues el tercer paso para que nosotros podamos colocar una fórmula será que debamos escribir la fórmula que deseamos aplicar. ¿Ok? Entonces, básicamente, estos serían los pasos que nosotros necesitaríamos seguir para comenzar a utilizar una fórmula. Sin embargo, vamos a tener y nos vamos a dar cuenta que el mayor problema que tenemos al aprender Excel, pues no es precisamente el Excel como tal. Básicamente el problema que tenemos cuando necesitamos aprender Excel es que pues no tenemos las matemáticas bien definidas, ¿sí? No tenemos algunos conceptos bastante claros y por el simple hecho de que siempre que hemos ido a la escuela, pues el profesor es el que realiza todas las operaciones matemáticas, no estamos acostumbrados a hacer un análisis de la información para saber cuál es la mecánica a utilizar. En el caso de Excel, y cuando empecemos a aplicar fórmulas, bueno, pues muchas de ellas vamos a tener que aplicar la lógica, ¿ok? Que nos va a ayudar a que nosotros podamos colocar en un orden determinado las fórmulas para que éstas me puedan dar el resultado que nosotros necesitamos, ¿ok? Entonces, de alguna manera vamos a repasar algunos conceptos básicos que se supone que todos y cada uno de nosotros hemos visto desde que estuvimos en la primaria hasta la educación superior para aquellos que lo hicieron, pero mínimo la mayoría de los conceptos que vamos a utilizar son los que vimos tanto en primaria como en secundaria, ¿ok? Entonces, de tal manera que es importante que si sabemos que tenemos deficiencias en el aprendizaje de las matemáticas, mínimo, pues vayamos checando esos conceptos básicos que tienen que ver con el uso de las fórmulas, ¿ok? Ahora bien, dentro de una fórmula, ¿ok? Nosotros podemos utilizar los siguientes elementos. Cada uno de ellos pues va a depender del tipo de fórmula y de la forma en la cual vayamos a construir esta, ¿vale?
Entonces, dentro de una fórmula, pues nosotros podemos utilizar valores constantes, es decir, aquellos valores que nunca cambian mientras estamos trabajando con la fórmula. Y por otra parte, pues vamos a tener valores de tipo numérico, los cuales pueden ser valores enteros, ¿sí? O bien valores que tengan una parte entera y una parte decimal. ¿Ok? Por otra parte, también podemos utilizar referencias a celdas. Ya sabemos que una referencia pues es básicamente la ubicación donde tenemos un valor dentro de nuestra hoja de cálculo, ¿sí? Y sabemos que una referencia pues está formada por la columna y la intercepción del renglón en donde tenemos el valor. Entonces esa sería la referencia que nosotros tendríamos que aplicar dentro de la fórmula. ¿Ok? También dentro de una fórmula podemos utilizar una función. Vamos a ver que Excel tiene aproximadamente 500 funciones divididas por categorías. Cada una de estas categorías pues me va a permitir que nosotros podamos realizar diversos tipos de cálculos. Esas funciones pues ya vienen implícitas o hechas en Excel y nosotros podemos utilizar esas fórmulas aplicándolas de la manera que creamos más conveniente. Sin embargo, en Excel también nosotros podemos crear funciones personalizadas, es decir, una función de alguna operación matemática que nosotros con mucha recurrencia utilicemos en nuestro trabajo para realizar algún cálculo. Entonces, esto también lo podemos hacer y para ello, pues obviamente necesitamos saber un lenguaje de programación llamado Visual Basic para aplicaciones, que en la tercera parte del curso pues vamos a ver todo esto que tiene que ver con macros y con funciones que nosotros podemos personalizar, aunque también podemos hacer funciones básicas sin mayor problema, ¿sí? Más adelante pues también vamos a tratar ese punto de cómo crear una función de tipo personalizada. Y bueno, otro de los elementos que podemos utilizar dentro de una fórmula son los operadores. Bueno, pues estos operadores, la mayoría de ellos nosotros los conocemos porque a lo largo de nuestra vida en diferentes niveles de la escuela los hemos utilizado y estos operadores están clasificados en operadores aritméticos, operadores matemáticos, operadores relacionales y operadores de cadena de caracteres. Cada uno de estos operadores me va a permitir que solos o combinados entre todos estos, podamos crear fórmulas tan simples o tan complejas como necesitemos para realizar algún tipo de cálculo en la escuela, en el trabajo o en cualquier lugar donde podamos aplicar los conocimientos de Excel. Y bueno, también vamos a tener que dentro de una fórmula, pues también podemos utilizar nombres de celdas o rangos, que también fue un tema que vimos en clases anteriores y que nos va a ayudar a que cuando nosotros utilicemos valores, pues prácticamente sepamos para qué o de dónde estamos tomando la información correspondiente, ya sea dentro del mismo libro de trabajo, dentro de otro libro de trabajo o dentro de otra hoja de trabajo dentro del mismo libro donde estamos trabajando. Y bueno, básicamente, pues una fórmula, ¿sí? Dijimos que empezaba con un símbolo de igual como lo tenemos aquí, ¿sale? Entonces aquí tenemos una fórmula donde pues estamos aplicando la mayoría de los elementos que podemos utilizar dentro de una fórmula. Entonces, primeramente tenemos que aquí estamos utilizando la función pi, ¿sí? Esa función pi pues me va a dar un valor, el cual voy a utilizar para poder realizar mi operación matemática. También dijimos que dentro de una fórmula podemos utilizar referencias a celdas. En este caso pues estoy utilizando la referencia A2, donde seguramente tengo un valor que voy a multiplicar por el valor de la función pi, que es una de las 500 funciones que tenemos dentro de Excel de manera predeterminada. Y posteriormente tenemos que también puedo utilizar un nombre de celda. Dentro de ese nombre de celda, bueno, pues voy a utilizar el valor que en este caso y para este ejemplo tenemos dentro de la celda llamada IVA, el cual pues vamos a utilizar al hacer el cálculo correspondiente. Y pues tenemos valores constantes, en este caso tenemos el número 2, que es un valor que no va a cambiar mientras nosotros estemos utilizando la fórmula correspondiente. Y por último,
pues vamos a tener operadores. En este caso, pues estoy utilizando el operador de multiplicación, que en este caso es el símbolo del asterisco, y estoy utilizando dos veces el símbolo o el operador de más para realizar la suma del contenido de la celda A2 con el valor constante de 2 más la suma del contenido de la celda llamada IVA. Todos ellos pues los vamos a colocar de la manera que nos permita obtener el valor que nosotros necesitamos conocer. Entonces, esta sería pues básicamente la forma en la que nosotros podemos estructurar una fórmula y dijimos que para que Excel pueda reconocer que lo que nosotros estamos colocando dentro de una celda es una fórmula, siempre vamos a comenzar con un símbolo de igual. Esto le va a indicar a Excel automáticamente que lo que voy a escribir posterior al símbolo de igual corresponde a una fórmula, ¿sale? Entonces de esta manera es como nosotros pues vamos a reconocer una fórmula. Ahora bien, nosotros pudiéramos colocar ahorita un ejemplo donde yo podría colocar un símbolo de igual, el número 5 más el número 2 y colocar un asterisco y colocar un número 3. Bueno, esto vamos a tener que me va a permitir que yo pueda especificar que lo que voy a hacer es voy a sumar el valor de la constante 5 más el valor de la constante 2 y lo voy a multiplicar por el número o por la constante del número 3. ¿Ok? Esto si lo hubiéramos especificado dentro de una hoja de cálculo, utilizando referencias, lo veríamos de la siguiente manera. Entonces lo que voy a hacer, voy a minimizar un momento mi ventana y lo que voy a hacer es voy a abrir, ¿ok? Excel por cualquiera de los procedimientos que nosotros conozcamos para trabajar con ella. ¿Vale? Entonces aquí, voy a cerrar todo esto, ¿ok? Ok, entonces voy a abrir una hoja de Excel completamente en blanco y pues voy a colocar estos mismos valores de los cuales hice referencia. Entonces los voy a colocar aquí. Aquí voy a colocar el 5. Aquí voy a colocar el 2. Y por acá voy a colocar el 3. ¿Ok? Y en esta celda, pues es donde quiero que me aparezca el resultado. Entonces aquí ya tenemos estos valores con los cuales pues yo quiero trabajar. Vamos a colocarlos acá. Ok, entonces estos son los valores con los que pues yo deseo trabajar. Bueno, ahora que ya tengo mis valores, pues yo quiero realizar el cálculo correspondiente de estos valores de acuerdo a la formulita que establecimos hace un momento. Entonces aquí voy a colocar mi cursor y dijimos que para que yo pueda hacer que Excel sepa que voy a colocar una fórmula, voy a comenzar por el símbolo de igual. Ahí lo tenemos. Y posteriormente le voy a indicar que voy a tomar el valor que tengo en la celda D9. ¿Ok? Y que ese valor, ¿ok? Lo voy a sumar, ¿sale? Con el valor que tengo en la celda E9, ¿ok? Y posteriormente le voy a indicar que el resultado de la suma de D9 más E9 lo quiero multiplicar por el valor que tengo en F9. De tal manera que, utilizando referencias a celdas, pues esto sería equivalente a la formulita, ahorita la voy a colocar acá arriba, a la formulita con la cual pues yo quiero que me dé. Entonces la fórmula original como se las dicté, voy a colocarla aquí para que la puedan ver, sería igual a 5 más 2 por 3. Esta sería la formulita que yo quiero establecer utilizando referencias nuevamente. Le voy a decir que voy a utilizar el valor de lo que tengo en D9 más
el valor de lo que tengo en E9 por el valor de lo que tengo en F9. Y al darle clic, pues obviamente, si hacemos la operación, pues vamos a tener que prácticamente me va a dar un resultado. Pues ahí tenemos, ¿ok? El resultado correspondiente a la operación que acabamos de realizar en este momento, ¿vale? Entonces, si yo le doy F2, pues yo puedo ver mi formulita y puedo ver que tenemos sombreados con diferentes colores cada uno de los valores que hacen referencia también a los colores que tienen nuestras referencias a las celdas. Ahora bien, para que nosotros podamos crear fórmulas, ¿ok? Vamos a utilizar operadores para realizar cualquier tarea donde necesitemos realizar un cálculo. Y tenemos que Excel pues maneja diferentes tipos de operadores, los cuales especifican el tipo de cálculo que deseemos ejecutar en los elementos de una fórmula. Entonces vamos a tener que para que nosotros podamos realizar un cálculo, existe un orden predeterminado, ¿sí? En el cual debemos de hacer las operaciones correspondientes, ¿sí? A este orden se le conoce como orden de prioridad de operaciones matemáticas y eso pues lo debemos de haber visto por ahí en alguna clase de matemáticas, ya sea en la primaria o en la secundaria. Este orden de prioridad, ¿sí? De operaciones me indica en el orden en el que debo de ejecutar las operaciones para que me dé el resultado que yo espero, ¿ok? Aunque, bueno, pues ese orden de prioridad nosotros lo podemos cambiar o lo podemos alterar si nosotros utilizamos los operadores de agrupación, que en este caso vienen siendo los paréntesis, ¿ok? Entonces, esto es parte de las matemáticas básicas que todos nosotros debemos de manejar para que podamos entender qué es lo que vamos a hacer con las fórmulas, ¿ok? Entonces, de acuerdo a este orden de prioridad que nosotros debemos de respetar al realizar una operación matemática, tenemos los siguientes operadores. Entonces voy a minimizar esto y vamos a regresar a nuestra presentación para especificar cuáles son ese orden de prioridad que le debo de dar a mis operaciones matemáticas, ¿ok? Entonces, ese orden de prioridad que vamos a utilizar para nuestras operaciones matemáticas son estos operadores y aquí los tengo listados en el mismo orden en el que nosotros debemos de hacer las operaciones de acuerdo al orden de prioridad que tienen estas operaciones matemáticas. Esto significa que si dentro de una fórmula nosotros tuviéramos un valor o una operación matemática entre paréntesis, significa que primero voy a realizar aquellas operaciones que estén entre paréntesis y si los paréntesis se encontraran anidados uno dentro de otro, ¿ok? Voy a empezar por el paréntesis más interno hasta llegar hasta el paréntesis más externo para realizar la operación, ¿ok? Entonces, todas aquellas operaciones que se encuentren entre paréntesis las vamos a realizar primero, antes que cualquier otra operación, y si tengo varios paréntesis anidados, voy a empezar desde el paréntesis más interno hasta el paréntesis más externo. Posteriormente, tendríamos que realizar todas las operaciones que tienen el símbolo de exponenciación, que es este simbolito que se conoce como circunflejo. Bueno, cuando veamos que tenemos un operador de exponenciación, bueno, si no tengo paréntesis, pues esa sería la primera operación que nosotros tendríamos que realizar a la hora de realizar o de hacer algún cálculo matemático dentro de una fórmula. ¿Ok? Y posteriormente, pues tendríamos que aplicar el símbolo de negación o de negativo a cualquier operador
que estemos utilizando, que sería la prioridad número 3. De ahí podemos realizar primero la multiplicación y la división, cualquiera de las que se encuentre, ¿sí? Precedida por el símbolo de negación, y después puedo realizar la suma o la resta, y por último voy a realizar cualquier operación que tenga que ver con el cálculo de porcentaje. ¿Ok? Entonces, a esto se le conoce como operadores matemáticos, y el orden en el que están acomodados de arriba hacia abajo significa el orden de prioridad, ¿sí? En el que debemos de resolver las operaciones matemáticas. ¿Ok? Bueno, también vamos a tener otros operadores, que son los operadores relacionales. También la mayoría de ellas los conocemos porque los hemos visto en diferentes clases de matemáticas. Y aquí pues vamos a tener el símbolo de igual, ¿sí? O de asignación, que es el más conocido de todos ellos. Después tenemos el símbolo de diferente que, ¿sí? O diferente de. Tenemos el símbolo de menor que, el símbolo de mayor que, tenemos el símbolo de menor o igual que, tenemos el símbolo de mayor o igual que, y por último tenemos, ¿ok? El símbolo de concatenación, ¿sí? Este símbolo de concatenación me va a permitir que yo pueda unir el valor que tenemos entre dos celdas, ¿ok? Y bueno, pues ya que vimos el día de hoy los tipos de operadores, ¿ok? Ya que vimos los operadores relacionales que vamos a ocupar, bueno, pues la siguiente clase, básicamente, vamos a empezar y vamos a recalcar nuevamente esto que les acabo de comentar del orden o prioridad que tienen las operaciones matemáticas cuando nosotros estamos trabajando con ellas. ¿Sale? Entonces, de esta manera, terminamos el día de hoy nuestra primera sesión del curso de Excel avanzado. ¿Ok? Entonces, de tal manera que esto nos va a permitir que de alguna manera pues empecemos a entender el concepto de lo que tiene que ver con una fórmula, y que más adelante pues vamos a ver todas aquellas funciones con las cuales pues nosotros estemos trabajando. ¿Ok? Entonces, que tengan una excelente noche. ¿Ok? Si les gustó el video, pues ya saben, vamos a ponerle me gusta. ¿Ok? Y si no nos hemos inscrito al canal, bueno, pues es el momento en que nos inscribamos para que posteriormente puedan ustedes recibir notificaciones acerca de todos los videos que estamos subiendo, para que pues, ustedes puedan aprender diferentes temas de ofimática. Que tengan una excelente noche. Hasta la próxima.